taller de biodrama, que es este en especial, que es La familia como teatro, yo ya lo vengo haciendo en distintos países y tengo como una experiencia muy atractiva aparte de cómo las historias de la familia, cómo definen la historia de un país o de una ciudad, que eso para mí es fascinante. Y empezamos siempre, el primer momento es el álbum familiar, ¿no? Empezamos a analizar el álbum fotográfico. No todo el mundo tiene un álbum, y también la historia de las fotos de la familia es muy interesante, curiosa, porque quién tiene las fotos, alguien que no quiere dar las fotos, alguien que las tiene guardadas, alguien que se inundó el lugar donde estaban las fotos y perdió todas las fotos. Ya empieza ahí una historia muy singular de la búsqueda de fotos. Y a partir de ahí empezamos a ver una presentación de la historia, empezamos a analizar las fotos y ver cada participante, que tiene que ser siempre, el taller es con gente de teatro, qué camino tomar y cuál es la historia que interesa y que enciende esa curiosidad para imaginar, ¿no? Y hay distintos caminos, yo respeto mucho cómo cada uno viene trabajando, y vamos desarrollando y buscando en ese camino. Este es el taller de dramaturgia, entonces vamos a escribir. Quizás hay algún ejercicio en el espacio donde yo desarrollo algún elemento del teatro documental, como la reconstrucción de alguna escena real, ¿no? Ya la reconstrucción lo vuelve más teatral, ¿no? Porque estamos reconstruyendo y depende un poco del grupo, si vienen muchos actores, si es más gente que viene de la escritura. Yo trabajo mucho con cómo se constituye y qué trae el grupo, ¿no? Y el camino que vamos a hacer es escribir una obra de teatro basada en la historia familiar. Pero cada uno va a elegir cuál es esa historia o cuál es la mirada que quiere desarrollar. O cuál de muchas historias a veces, ¿no?, hay en la familia. Trabajo mucho también como entender las obsesiones, ¿no?, de cada uno, con qué cada uno está obsesionado, cuál es el misterio que quizás quiere descubrir o desarrollar. Nunca nadie está obligado a hacer algo que no quiere, o que siempre pienso y transmito como que hay que respetar mucho los secretos, y si alguien no quiere, y tampoco trabajar con lo más doloroso de su vida, tampoco hace falta, ¿no? O sea, es siempre una decisión también donde hay material que empieza como a surgir, donde está la energía de escribir y hacer teatro con esa historia. Para mí es fascinante, es muy emocionante ver también qué le va pasando a cada uno con su propia historia, y me parece como artistas muy... porque la familia, ¿no?, en general como que da vergüenza, ¿no? Como que a todos nos da vergüenza, no queremos que vean nuestra familia, pero, o sea, a no ser que haya gente muy orgullosa de la familia, o queremos ser diferentes también, ¿no? Queremos como ser distintos a la familia, tener otra historia. Pero como artistas me parece muy importante incluir todo, ¿no? Revisarlo todo, investigarlo todo, desmenuzarlo todo y ver qué elementos están ahí que me estoy perdiendo como artista, ¿no? Que es tan difícil el trabajo poético, que no puedo derrochar o despreciar nada que está en mi historia. Y de nuevo es esta frase, apropiarse de la propia historia.